Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Yo soy Omar Estrada Bustos, soy el secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Guerrero. Me da mucho gusto poder compartir una sección, un proyecto, un programa, una plataforma importante que considero justamente para dar a conocer toda la información, los programas, las políticas en materia laboral, los proyectos, las acciones que estamos implementando en coordinación con el gobierno federal. Y de manera que hoy para mí es muy importante porque se trata de nuestro primer programa en el que vamos a desarrollar una serie de temas en el que seguramente les será de mucha utilidad, sobre todo a la clase trabajadora, pero también, por supuesto, a los empresarios, a los patrones que generan los empleos aquí en Guerrero, y que justamente les quiero mandar un saludo en este inicio de año. Iniciamos con nuevos bríos, iniciamos con un ímpetu para hacer trabajos en beneficio de la población trabajadora y de la población también buscadora de empleo, porque déjenme decirles que también es importante que sepan que aquí, a través de este programa que se llama Guerrero Trabaja, vamos a ir desarrollando temas también para la población buscadora de empleo, los programas de apoyo al empleo, los programas de movilidad laboral, las ferias de empleo que son muy esperadas también por quienes están buscando una oportunidad de colocarse. Pero en esta ocasión quiero decirles a todos ustedes que me acompaña la maestra Ana Karen López García, que es la directora encargada del Centro de Conciliación Laboral en el estado de Guerrero. Y bueno, quiero empezar con este tema porque algunos se preguntarán, bueno, pero ¿qué es el Centro de Conciliación Laboral? Que es justamente una novedad, es una institución nueva derivada precisamente de las reformas a la Ley Federal del Trabajo con relación a los temas de acceso a la justicia laboral. Por lo tanto, le doy la bienvenida. ¿Qué tal, mi estimada maestra Ana Karen? Pues adelante, cuéntenos cuál es el propósito, sobre todo, del Centro de Conciliación Laboral. Entiendo que también vamos a ver otros temas más adelante de lo que hace el Centro de Conciliación Laboral, pero básicamente que nos dé ahora sí una probadita de lo que es esto, una institución, un OPD importante para el tema de la justicia laboral. Muchas gracias, secretario. Agradezco la invitación a este primer programa de Guerrero Trabaja. Pues básicamente el Centro de Conciliación Laboral en el estado de Guerrero presta los servicios de la conciliación prejudicial. Esto es que es un servicio que se presta a todos los trabajadores con la finalidad de que antes de presentar una demanda acudan a nuestro Centro de Conciliación Laboral y podamos nosotros resolver la problemática que puedan tener con su patrón en caso de que haya sido despedido o porque presenten el adeudo de ciertas prestaciones laborales. Muy bien, fíjense que qué importante es porque además también este programa o estos podcasts o este tipo de iniciativas en materia de comunicación social, pues la estamos haciendo los que estamos al frente de las instituciones, y que la gente también tiene derecho a saber quiénes son. Tienen derecho a saber cómo pensamos los que estamos y que nos ha dado la confianza nuestra gobernadora Evelyn Salgado. Pero miren, hoy vamos a hablar de un tema importante que es el salario mínimo vigente, el salario mínimo general. Es una necesidad de que también tanto empresarios como trabajadores, patrones y trabajadores puedan conocer los alcances de lo que significa un decreto que emitió la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, en el mes de diciembre del año pasado, y que desde hace 9 años, desde 2018, se ha implementado ya una serie de salario mínimo progresivo. ¿Qué significa esto? Que año con año está aumentando por encima de la inflación el salario mínimo general, pues que es la jornada o es la remuneración más baja que puede recibir un trabajador en México. Maestra Ana Karen, a mí me gustaría que compartiera con el público justamente cuáles son los alcances de este decreto, en qué consiste el salario mínimo y finalmente cuál es la fundamentación legal de este derecho, porque finalmente es un derecho que tienen los trabajadores en México respecto del salario mínimo general.
Claro que sí, secretario. Pues el salario mínimo se establece en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, que es la cantidad que recibe todo trabajador por concepto del trabajo otorgado al empleador. Este salario mínimo debe satisfacer las necesidades normales de las personas en materia social, cultural, para promover la educación obligatoria de sus hijos. También, como tal, este salario debe cubrir, como se lo dije, sus necesidades, y el patrón debe de velar que se cumpla, y sobre todo, de acuerdo que como usted lo señala, el salario mínimo que fue decretado en el mes de diciembre por nuestra presidenta de la República es un salario de 315.04, el cual se aplica con la finalidad de que se cubran todas esas necesidades. Muy bien, justamente el tema de cuánto es, porque nos han llegado a preguntar y nos dicen, bueno, ¿y ahora cuánto voy a percibir a partir de enero? Pues ya hoy les queremos informar también, en complemento a lo que ya se ha dicho, de que el salario mínimo general vigente aquí en Guerrero y en todo el país, excepto la zona de la frontera norte, pues estamos hablando de 315 pesos con 4 centavos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ha habido un aumento progresivo, en este caso de un 13% con respecto al año pasado. Y bueno, pues yo quiero pedirle también que nos apoye aquí la maestra en el sentido de hacerle este llamado a los empresarios, a los patrones, para que se pongan al corriente, como decimos comúnmente, y puedan ya ir generando esta aplicación en el salario que permita pues una vida digna, que permita adquirir al menos, porque ese es el propósito, al menos 2 canastas básicas. Se supone que este salario nos debería alcanzar al menos para cubrir 2 canastas básicas y con ello satisfacer las necesidades más apremiantes en términos de alimentación, de cultura, de educación, de recreación, entre otras. De manera pues, maestra, que lo importante aquí es también que los patrones puedan acercarse con nosotros si tienen alguna duda sobre cómo y cuánto sería la tabla de aplicabilidad, porque también es un tema importante. Uno es el salario mínimo general y otras son las diferentes profesiones que también vienen ya establecidas. A propósito, maestra, que nos comparta quiénes son o quién dictamina o quién hace estos análisis que llevan justamente a este salario mínimo vigente. Claro que sí, secretario. Pues decirle que de acuerdo a los artículos 94 y 95 de la Ley Federal del Trabajo, quienes fijan esos salarios mínimos es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la cual también se apoya con las comisiones consultivas. Esa Comisión de Salarios Mínimos está integrada de forma tripartita por representantes de los trabajadores, de los patrones y propiamente del gobierno del estado. Es decir, que se hace una consulta, se hace una serie de análisis de factores externos, económicos también, sobre cómo va la situación económica del país. Pero fíjense que también, aparte de lo que dice la maestra Ana Karen, hay un tema importante que se llama inflación. Y la inflación determina un poco la cantidad de los precios o cómo se dictaminan los precios de la canasta básica. Y justamente el propósito es de que el salario mínimo general cubra o esté por encima de la inflación. Por eso en esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos se toman en cuenta diversos indicadores que marca propiamente la Secretaría de Hacienda, el Instituto Mexicano del Seguro Social y diversas instituciones, como bien ya se dijo, patrones, trabajadores y el gobierno de México han participado durante más de 9 años en definir la progresividad del salario mínimo, y a nosotros nos parece muy importante porque también, maestra, esto nos ha permitido, pues decirlo con mucha satisfacción, reducir la pobreza laboral en México. Esto es importante y sobre ello me gustaría también que
pues este llamado, insistir en este llamado a nuestros empresarios, a nuestros patrones aquí en Guerrero, y que sepan también que estas instituciones que hay, como la Procuraduría de Defensa de los Trabajadores y como el propio Centro de Conciliación Laboral, pueden acercarse, no solamente los trabajadores, porque a veces se tiene la idea de que solamente el trabajador puede acudir ante una situación de falta de pago de prestaciones, y no es así. También el patrón puede acudir con el Centro de Conciliación, puede acudir con la Procuraduría de Defensa del Campesino, que por cierto aquí les vamos a dejar también los links de estas instituciones que ustedes también pueden acceder, y que lo más importante, de manera gratuita. Adelante, maestra. Claro que sí, secretario. Decirles que en el Centro de Conciliación contamos con 5 delegaciones que están a la disposición tanto de trabajadores como de los empleadores. Tenemos delegaciones en Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Iguala y Coyuca de Catalán, donde con gusto los atendemos. Decirles que contamos con personal capacitado, los cuales pueden brindar la orientación que se requiera en materia de prestaciones o propiamente, como el tema que hoy nos marca, el salario mínimo. Decirles a los patrones que este salario mínimo general que entró en vigencia a partir del 1 de enero debe de ser cubierto a todos los trabajadores que tengan a su cargo, y que pues eviten cierta problemática con los trabajadores, que vayan al corriente y que cumplan lo que ya está establecido propiamente en la Ley Federal del Trabajo. Muy bien, pues hacemos el llamado a todas las organizaciones gremiales, a las cámaras empresariales que existen aquí en nuestro estado de Guerrero, en las principales ciudades donde tenemos ya significativamente una presencia importante de patrones. Obviamente que también los patrones están aglutinados en este tipo de organizaciones, y la verdad es que a nosotros nos da mucho gusto. Les mandamos un cordial saludo a todas las organizaciones gremiales como la Coparmex, como la Canacintra, como la Canirad, como AETA, entre otras que hacen pues vida sindical, digamos, o que también representan los intereses de los patrones, y también, por supuesto, los sindicatos de los trabajadores. Decirles que en este año, insistirles, el salario mínimo quedó tasado en 315 pesos con 4 centavos de manera diaria, y esto significa que de manera mensual un trabajador va a percibir la cantidad de 9,582 pesos con 47 centavos. ¿Qué significa esto? Bueno, un aumento del 13%, de esta prestación, que es de lo más sagrado que tenemos en nuestros derechos sociales, que es justamente el derecho al trabajo digno, el derecho a un trabajo remunerado que permita satisfacer las necesidades más básicas de una familia. Por supuesto, hay también quienes pues cuestionan, digo, eso es propiamente reflejo de una pluralidad. Hay quienes tienen otras ideas o tienen otros planteamientos. Nosotros somos respetuosos, pero sí, para nosotros es importante que la gente en Guerrero sepa que hay un decreto que permite ya un pago mínimo ya fijado en la cantidad de 315 pesos. De manera que en algún tema, maestra Karen, pueden los trabajadores acudir a orientarse. Tenemos ahí, tengo entendido, un personal que se llaman orientadores. Ojalá que nos pudiera compartir aquí con el público para que también la gente sepa que no necesariamente pues tienen que ir a poner una demanda laboral, o no necesariamente tienen que contratar un abogado, porque también ese es el propósito de este programa, compartirles información para que ustedes sepan que el gobierno está obligado, y que nosotros lo hacemos también de manera gratuita, a asesorar, a tutorear estos temas para el cumplimiento y el ejercicio de nuestros derechos laborales, y que por eso existen estas figuras que es propiamente, en este caso, el Centro de Conciliación Laboral. Claro que sí. Secretario, decirles que, como les mencioné hace un momento, las delegaciones con las que cuenta el Centro de Conciliación Laboral cubren un horario de 9 a 4:30. En ese lapso de tiempo puede acudir
cualquier trabajador, cualquier patrón, a cualquiera de nuestras delegaciones y pedir información. No necesariamente se necesita ir acompañado de un abogado, no es necesario. La información se le brinda a través de nuestros orientadores, los cuales es personal capacitado que puede orientarles, decirles qué hacer, si ustedes tienen duda por cuanto a qué prestaciones deben de percibir como trabajadores o cualquier otra duda que pueda presentárseles, con mucho gusto estamos para atenderlos. Claro, y por supuesto también a los empresarios, a los patrones, que también sepan que no hay necesidad de que la Secretaría del Trabajo vaya y haga inspecciones laborales, porque también eso lo podemos hacer para justamente revisar las condiciones generales de trabajo. Lo podemos hacer, pero creo que no hay necesidad. La gobernadora Evelyn Salgado siempre nos ha recomendado, nos ha pedido encarecidamente que agotemos siempre el diálogo y que vayamos más que en un tema de carácter coercitivo, que lo podamos hacer de manera preventiva. Y por eso les abrimos las puertas a los empresarios, sabemos la importancia económica que tienen las inversiones que se hacen para emprender un negocio formal, porque eso es lo importante, la formalidad que te garantiza o que les garantiza a un trabajador tener los derechos sociales o los derechos de seguridad social. Y bueno, nosotros estamos en la mejor disposición de asesorarles, de poder acompañarles en todos estos temas de cómo poder aplicar estos ejercicios de derechos laborales en beneficio de los trabajadores y evitarse situaciones legales, evitarse algunas multas, porque también la propia Ley Federal del Trabajo establece algunas sanciones económicas, sanciones pecuniarias que en algún momento dado se pueden hacer acreedores quienes incumplan con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Así que pues de nuestra parte reiteramos esta invitación tanto a patrones como a trabajadores para que en el caso del salario mínimo puedan también, si tienen algunas dudas, puedan acercarse con nosotros e inclusive lo pueden hacer de manera personal. No hay necesidad, maestra Ana Karen, porque también alguien me preguntaba y decían, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Un escrito? ¿Tengo que hacer una solicitud? O simplemente presentarme y exponer ante el personal la situación por la que estoy pasando, obviamente de carácter laboral. Así es, secretario, no es necesario ir con un documento en mano, es únicamente ir personalmente, acudir a cualquiera de nuestras delegaciones y como usted mismo lo menciona, cuando el trabajador considere que se le adeuda algún tipo de prestación, el centro de conciliación para eso está, para orientarlo, y nosotros como centro podemos hacer el llamado a citar al patrón y que platique con el trabajador y puedan llegar a acuerdos. Muy bien, pues para eso vamos a dejar aquí abajo el link, los enlaces de dónde están nuestras oficinas, tanto del Centro de Conciliación Laboral como de la Secretaría del Trabajo, y sobre todo en las ciudades donde se genera este mayor dinamismo económico y por consecuencia genera situaciones de conflicto eventualmente, y que pueden acercarse con nosotros en Acapulco, en Zihuatanejo, en Tasco, en Iguala. Y también tenemos oficinas por parte de la Secretaría del Trabajo en Tlapa y en Metepec. Y en Acapulco pues ni se diga, ahí está prácticamente nuestras oficinas en el edificio inteligente. Y bueno, pues de nuestra parte nos reiteramos a sus órdenes. Vamos a seguir con este tipo de ejercicios que permitan fortalecer la cultura del conocimiento en materia laboral. Le quiero agradecer mucho a nuestra directora del Centro de Conciliación Laboral. Ya tendremos oportunidad de que nos explique también cuáles son los procedimientos y los procedimientos de conciliación prejudicial para quienes así lo requieran. ¿Qué hace un conciliador? ¿Qué hace un orientador? Y todo el personal que tenemos ahí en el Centro de Conciliación Laboral. Y bueno, pues de nuestra parte, pues les agradecemos mucho su presencia. Ojalá que nos sigan en este programa que es Guerrero Trabaja. Recuerden ustedes que aquí en la Secretaría del Trabajo trabajamos para que ustedes trabajen.